Culto, el templo de Satán. En este espacio no se sacrifican animales ni humanos, ni se hacen pactos con el diablo. Aquí, la ley es adorar al individuo. Ni sacrificios humanos y animales, ni altares y tampoco pactos con un ser infrahumano son parte del satanismo. Contrario a lo que se piensa, se trata, según sus portavoces, de una filosofía que retoma la representación del mal, establecida por las distintas religiones, para hacer justo una crítica en contra de ellas. Se entiende como una no religión porque no tenemos una deidad a la cual adoramos. Satán, Lucifer o cualquier otro nombre de seres mitológicos son más bien vistos de manera simbólica, arquetípica, alegórica y representan aspectos que nosotros consideramos importantes, como la rebeldía hacia un orden establecido y represor, el conocimiento y principalmente la autodeterminación. Explica Marco Muñoz, fundador del Templo de Satán, una de las organizaciones satánicas en el país. La autodeterminación, dice, es parte fundamental de la propuesta del satanismo, pues a diferencia de muchas religiones, el objeto de culto en esta filosofía es el individuo mismo. En las religiones espirituales, sus reglas van contra natura, censuran comportamientos naturales del ser humano y los vuelven pecadores. En el satanismo, exhorta a que el individuo se cultive, se procure, se engrandezca, se prepare, sea indulgente consigo mismo, y eso sería la parte medular. La crítica que se hace a las religiones, según Muñoz, es que se trata de dogmas rígidos. En el satanismo, por el contrario, pese a que también se cuenta con libros que dictan los principios, se trata más bien de reglas abiertas que tratan de ir en conjunto con el comportamiento del ser humano. Normalmente en las religiones espirituales, sus reglas van contra natura, censuran muchos comportamientos naturales del ser humano y los vuelven pecados, crean culpa e impiden el desarrollo, afirma el miembro del templo. El tema del templo de Satán es empatía, razón, defensa. Satanás es un símbolo del eterno rebelde, en oposición a la autoridad arbitraria, siempre defendiendo la soberanía personal incluso frente a dificultades insuperables. Satanás es un ícono de voluntad inquebrantable del investigador no silenciado, el hereje que cuestiona las leyes sagradas y rechaza todas las imposiciones tiránicas. Nuestra representación metafórica es el Satán literario, mejor ejemplificado por Milton y los satanistas románticos, desde Blake hasta Shelley y Anatole France, dice el sitio oficial del Templo Satánico en Estados Unidos. Dentro del satanismo existen tres principales corrientes. La primera de ellas, explica Marco, son las agrupaciones teístas, por lo que efectivamente creen en Satán como una deidad. No obstante, asegura que eso no significa que practiquen sacrificios o promuevan la violencia, aunque precisa si existen algunos grupos con tales características. Del otro lado se encuentran los grupos satanistas ateos, que se apegan a una corriente dictada por Anton Sador Lavey, un ocultista que se cree fundó el satanismo moderno y la Iglesia de Satán. Anton Lavey retoma diferentes cuestiones filosóficas de gente como Nietzsche, el Marqués de Sade, entre otros, y acepta el título de satánico, tomándolo no de manera peyorativa, sino que busca una oportunidad de hacer una definición propia. Para él, Satanás no es una entidad real, sino que es un arquetipo, un símbolo, y no solo eso, además crea una institución que es pública y que en Estados Unidos es reconocida como una religión. De ahí que en los últimos años han devenido otros grupos que crean posturas similares que han refrescado la filosofía, como lo es The Satanic Temple, quienes apelan al activismo social y político, detalló Marco. Existen también los grupos gnósticos, quienes se definen como luciferianos, y son flexibles en cuanto a que sus integrantes tomen sus principios desde una perspectiva filosófica o bien puedan creer en una energía llamada Lucifer. Pese a las grandes diferencias descritas anteriormente, Muñoz explica que en realidad el lazo que une las tres corrientes es la crítica a las religiones y la falta de sustento sobre sus creencias mismas. Es importante el conocimiento basado en evidencia. Nosotros podemos decir que hay cosas que son inexplicables.
Sabemos que la ciencia tiene límites y siempre los ha tenido, pero eso no significa que haya cosas sobrenaturales o paranormales. Simplemente significa por ahora que no hay respuesta, añadió. El activismo de Satán. El fundador del Templo de Satán en México señala que dicha organización se apega a los principios del satanismo ateo y que por tanto existe en su filosofía un gran respaldo por la ciencia. El satanismo es la única ideología de tinte religioso que tiene como premisa el gusto y amor por el conocimiento, pese a que la no religión, fundada en la década de 1970 con la Iglesia de Satán, en un principio fue hermética y se enfoca en el individualismo. Años después, cuando surgió el Templo de Satán, fueron renovados los principios de la religión satanista, apelando a que el ser humano evoluciona a través de la sociedad y ello implica que pierda la individualidad. Justo en este momento es cuando da comienzo un enérgico activismo satánico en el mundo, que habla del Estado laico, el aborto, la diversidad sexual, entre otros derechos humanos. El satanismo dice que tu cuerpo está sujeto a tu propia voluntad. Por ejemplo, el satanismo se apega a todas las ideas que buscan la libertad, que busca el desarrollo de las personas. Donde esta filosofía vea una institución política que impide la libertad del individuo, entonces ahí hará contrapeso, aseguró Marco. Aunque en el satanismo cabe la apertura, sí existen algunas bases de la filosofía, por ejemplo, las declaraciones satánicas, con las que se asegura que Satán representa la indulgencia, la existencia vital, la sabiduría completa, la amabilidad a quienes se lo merecen, la responsabilidad y el derecho a la venganza, entre otras más. La máxima del satanismo es la responsabilidad al responsable. Por ejemplo, nosotros apelamos por un trato digno para niños y animales. Cuando alguien se afilia con nosotros, pedimos datos personales. Si una persona del templo comete un delito o daña a algún animal o a algún niño, nosotros no lo vamos a proteger e incluso lo denunciaremos. Además de las bases, también existen los llamados pecados satánicos, entre los que se encuentran la estupidez, la pretensión, el autoengaño, el conformismo, la falta de perspectiva, el olvido de las ortodoxias, el orgullo contraproducente y la falta de sentido de estética. Mitos y realidades. Lo único certero de lo que la gente piensa del satanismo, mencionó Marco, es el carácter anticristiano y todos los dogmas o ideologías políticas limitantes. Fuera de ahí, no matamos niños, no secuestramos vírgenes, no hacemos sacrificios con sangre, no somos personas violentas. La mayoría de los estereotipos vienen de una producción de Hollywood. Son mitos, comenta el fundador del Templo de Satán. Todo lo anterior, Marco Muñoz pide a las personas abrir su mente frente al satanismo y que superen los prejuicios que se han construido por las religiones durante muchos años. Asimismo, exhorta a quienes se quieran acercar a la filosofía del satanismo a que lean sobre ella, se informen y se acerquen a los espacios como el Templo de Satán en los que pueden orientarse. Asegura que hoy más que nunca es necesario quitar del satanismo todos los mitos que lo rodean y sembrar esa idea de que dicha filosofía es una alternancia y un contrapeso ante las diversas religiones o instituciones que quieren afectar a los derechos y libertades humanas. El satanismo es la única ideología de tinte religioso que tiene como premisa el gusto y el amor por el conocimiento. Además del Templo de Satán, en México está la Orden Satanista, que persigue principios similares, aunque añade toques de ocultismo en sus creencias. El lema de esta orden es la verdad por encima de todo, y cuenta con espacios específicos para discutir los principios que permitan actuar para el bien de la sociedad y promuevan espacios culturales como las exposiciones de arte, Artelarre, que realizaron en 2017 y 2018. Otra de las características de esta orden es que además de tener un nombre humano, quienes se unen eligen su nombre demoníaco. Sectas y el lado oscuro. Lejos de la filosofía del Templo de Satán y de la Orden Satanista, están las sectas. Las diferencias fundamentales es que en este tipo de organizaciones sí se sigue la adoración a una deidad. A diferencia de los grupos filosóficos, estas organizaciones sí tienen fines dogmáticos, es decir, de imposición de ideas.
y liturgias o misas dedicadas a los personajes mitológicos relacionados con el infierno católico. El estudio La clasificación del satanismo en México, elaborado por el Instituto Cristiano de México, detalla que en el país existen 4 tipos de sectas. El de iniciación informal, que es cuando una persona se adentra en los ritos y la adoración por cuenta propia. El comercial religioso, que invita a asistir a iglesias con estas creencias. El no tradicional, que se relaciona con la creación de células criminales, y el tradicional, que funciona como una religión familiar. En nuestro país, los grupos y movimientos satánicos son muy diversos. Algunos están relacionados entre sí, otros no. Incluso ciertos grupos son desconocidos hasta para las mismas personas que frecuentan el ambiente satanista. Como practicantes de esta pseudo-religión, hay sectas cuyas existencias es efímera. Otras, con el tiempo, dejan de actuar o en algún caso continúan en forma oculta. Cabe mencionar que en México casi todas estas sectas sufren cismas con mucha frecuencia, es decir, que un grupo se divide en uno o más troncos, los cuales a su vez se separan en otras ramas y así sucesivamente. Esto hace aún más complicada la consolidación de estas prácticas. Esta diversidad de opiniones, teorías, enfoques e información en general ayudan a comprender un poco más el supuestamente escalofriante tema del satanismo en México, que por los comentarios de los que dicen saber, la mayoría de los paganos no adora a Satán o practica ritos satánicos. Algunos practican algo llamado satanismo. Esta gente tiende a valorar el placer como su motivación principal, o encuentran cierta importancia en imágenes que han sido atacadas por la represiva Iglesia cristiana. Para algunos, el usar la palabra satanista es un acto de resistencia contra la opresión. Por otro lado, se pueden percibir las dos caras de la moneda, donde ni lo bueno es completamente bueno, ni lo malo es completamente malo, sino que existen también puntos intermedios, así como aciertos y errores de cualquier religión o doctrina filosófica. La libertad de culto es un elemento importante, que queda para el análisis de manera soberbia en la siguiente cita de Eric Hoffer, filósofo estadounidense: la fe absoluta corrompe tan absolutamente como el poder absoluto. Esta es una historia más de Encuentro Paranormal. Síguenos en nuestras redes sociales.